Hola a todas y a todos. Después de mucha espera, he aquí un episodio más de la serie de Stir Responde. Ya saben, aquella donde ustedes me hacen preguntas y yo las contesto. Como es costumbre, empiezo haciendo una disculpa por haber tardado tanto desde que se hizo la convocatoria hasta que se publicó el resultado final. Sin embargo, lamentablemente en este tiempo ocurrieron muchas situaciones que no pude controlar y que afectaron mi salud y estabilidad mental y emocional, además de que tuve muchas cosas que hacer por la escuela y el resto de proyectos como es la construcción del Stir. No obstante, por suerte logré sobrellevar esas situaciones y por ende al fin pude ponerme a trabajar para traerles este video que varios han estado esperando. En esta ocasión, por medio de YouTube y Discord, recibí alrededor de 88 preguntas. Como en otras ocasiones, fueron descartadas aquellas que ya habían sido contestadas con anterioridad, salvo un par de excepciones al poseer respuestas actualizadas. Por lo tanto, si hubo alguna pregunta suya que no haya salido, espero que puedan comprender la razón. No obstante, me parece que esta vez, pese a las preguntas descartadas, todos los que participaron saldrán en esta edición por lo menos una vez, así que GG. Al igual que la edición pasada, se repartieron las preguntas en categorías, nada menos que 6. Estas son: Stir interno, Stir externo, opinión, proyectos o futuro, región del sur y personal. Sin más preámbulos, empecemos con esta fantástica aventura de este mundo que es una gran isla del tesoro. Stir interno, preguntas sobre el funcionamiento y datos técnicos del sistema. Blee me hace la pregunta de ¿cuál es la principal fuente de energía del sistema? El sistema recibe energía de la misma fuente que casi toda la Ciudad del Mal, es decir, por medio de una combinación de centrales hidroeléctricas y, lamentablemente, aún por termoeléctricas y, a menor medida todavía, por medio de energías renovables como la eólica. ¿Cuál es el consumo total de energía en la red? En vista de que no soy experto en el tema, tomaré como referencia los datos proporcionados por el Metro de la Ciudad de México para hacer una estimación. Con datos de 2019, el consumo de energía del Metro de la Ciudad de México en un año es de aproximadamente 786 millones de kWh. Dividiendo este dato entre el número de kilómetros que tiene dicha red, da un consumo aproximado de 3.470.200 kWh por kilómetro. Por lo tanto, multiplicando este número por la longitud de la red del Stir, que son 234 kilómetros al 15 de diciembre de 2023, incluyendo tren ligero para simplificar, aunque evidentemente este tendría un menor consumo, el consumo aproximado de la red del Stir por año es de 812.026.800 kWh. ¿Cuáles son las estaciones más peligrosas de la red? Sin mencionar un orden en específico son Ciudad Flaite, Mediatlán, Texcoco, Ciudad Satán, Zapatero, Barrio Chino, Área 51, Términa, el tramo ganadero sabanero de la próxima inauguración de la línea T4 Oriente y Chernóbil. The John Legacy me hace la pregunta de ¿cuál es el presupuesto asignado para el Stir este año? Honestamente, por más que estuve investigando sobre casos de sistemas de la vida real como los metros de la Ciudad de México y el de Santiago, no logré entender cómo funciona y cómo se integran sus respectivos presupuestos, además del papel que toma la recaudación de recursos por medio de los pasajes y de forma externa como locales y espacios publicitarios. Por ello, no podré contestar esta pregunta como me gustaría, pero ofrezco realizar una aproximación. Como recordarán, hace un par de ediciones contesté la pregunta de cuánto recauda el Stir todos los días. En esa fecha, la cifra fue de 4.524 millones de lucros del sur al día, o bien $1.885.000 de ese entonces, que, considerando la inflación, equivale a $2.152.000 aproximadamente. Asumiendo un incremento del 3% anual en pasajeros y que han pasado 2 años desde entonces, esa cantidad podría proyectarse con interés compuesto, dando un resultado de $2.283.056, que redondearemos como $2.285.000 al día, o bien $834.025.000 al año. Asumiendo que la recaudación equivale a la mitad del presupuesto, este sería el doble de dicha cantidad, es decir, $1.668.050.000, o bien 3.509.905 lucras del sur o 28.356 millones de pesos, tomando un tipo de cambio de 2.100 lucras por dólar. Esto sin tomar en cuenta el presupuesto de la Ciudad del Mal y la región del sur que se destina a la construcción de líneas y ampliaciones, ya que estas son partidas adicionales. La gran incógnita es si esa cifra alcanza para todas las necesidades del sistema o, si en caso contrario, es un presupuesto excesivo y ello tendría que dar lugares a muchas explicaciones de los funcionarios del sistema, pero a grandes rasgos es aproximadamente el doble que el presupuesto que ha recibido el Metro de la Ciudad de México. Espero que esta información haya sido de ayuda y que no haya sido muy errónea. ¿En qué proporción se usa el dinero de un pasaje? Haciendo una estimación empírica con base en datos de varios sistemas existentes, el 40% se utiliza en la operación y mantenimiento del sistema, 20% en el pago de salarios y el 40% restante se divide en adquisiciones de bienes muebles, inmuebles, materiales, suministros e inversión pública.
The Metrorail me hace la pregunta de ¿cuáles son las estaciones más usadas del STIR? Mascarones, Luna de Plutón, Camarones, Mediatlán, Perinorte, Aeropuerto, Zapatero, Quevedo y Fundidora. Juanito me hace la pregunta de ¿cuál es la línea de enlace más larga y la más corta? La vía de enlace más larga es la de Mascarones entre las líneas 1 y 2 con la longitud de 149 metros, mientras que la más corta es la de Camarones entre las líneas 2 y 4 cuya longitud es de 7 metros. Mike-chan me pregunta ¿cuáles estaciones y zonas tienen CETRAM? Si la memoria no me falla son Mascarones, Cocotero, que lleva en obra negra por lo menos 5 años, Luna de Plutón, Bellavista, Hangares, Mediatlán, Industrial, Arquitectos, Aeroparque y Quevedo. Si me faltó uno, después a la hora de editar el video pues ya les pondré ahí una tarjeta de texto para que no se quede ninguno en el aire, ¿no? ¿Cuál es el CETRAM más usado y el menos usado? El más usado es el de Luna de Plutón y el menos usado de los que existen actualmente es el de Bellavista. Aunque bueno, como dije, el de Cocotero está en obra negra, así que técnicamente ese no lo usa nadie. ¿Cuántos trenes tendrían las líneas del metro y del tren ligero? A continuación se muestra una tabla con esta información. De paso, se contesta la pregunta hecha por Bushian y Dino121. De los 3 modelos que hay y de los existentes, ¿cuáles pondrías en cada línea? ¿Hay alguna línea férrea? Del metro técnicamente ninguna, pero en el tren ligero todas son férreas. The John Legacy me pregunta, ¿quién es el jefe actual del STIR y su historia? La directora del STIR para el periodo de 2020 a 2024 es la maestra Kefla Mora, quien estudió Ingeniería en Transporte en la Universidad Autónoma de la Ciudad del Mal. Además de ser electa como directora, tuvo experiencia laboral en la iniciativa privada y de forma más reciente, entre 2017 y 2019, fue diputada local en la Ciudad del Mal. El próximo mes de abril finaliza su periodo, por lo que se tendrá que realizar la elección de su sucesor. Six Flags Roblox Group me pregunta ¿por qué se construyó la estación Salvacano de la línea 2 desde un inicio en Solución Barcelona? La razón exacta no la recuerdo porque la estación se construyó entre julio y agosto de 2016, pero en caso de que el nombre haya sido anterior a la construcción, lo más seguro es que hube decidido hacerla en Solución Barcelona para hacerle homenaje al nombre parecido a Chabacano, cuya versión de la vida real está construida en esa solución. ¿Existe alguna estación fantasma construida pero no abierta en una línea abierta? ¿Por qué no está abierta? Si bien la línea T5 todavía no está abierta, pues la estructura forma parte de una línea que ya está abierta. Este es el caso de la estación Campo Marte de la línea T5, que cuenta como una estación fantasma debido a que sus andenes se construyeron el año pasado cuando se construyó la línea T4 Centro y hasta el momento no ha dado servicio. Sin embargo, esto será cambiado cuando se inaugure esa línea, la T5, que ya se encuentra en construcción. Además de esa, creo que actualmente no hay más estaciones con esa categoría. Ned Guerrero 1930 me hace la pregunta de ¿cuál es la afluencia de usuarios en el STIR a lo largo de su historia? Haciendo una estimación, para el año 2023 hasta el 31 de octubre, la afluencia diaria ha sido en promedio de 3.156.452 usuarios y un acumulado de 956.404.956 personas usuarias en lo que va del año. Los datos de los otros años se detallan en las siguientes gráficas. STIR externo. Pregunta sobre el desarrollo detrás de cámaras del STIR. The Metrorail me hace la pregunta de ¿juegas Minecraft aparte del mundo del STIR? Más allá del mundo del STIR no tengo otro en el que juegue de manera activa. Gabo me hace la pregunta de ¿qué mods te gustan del mundo? Los que más me gustan son Railcraft, porque es el que permite realizar el sistema de trenes, los de bloques STIR, el de Rodstuff, Malice Advert, Sign Picture y el de World Tools. La pregunta de Eri Raccoon Team Infierno es ¿cuál ha sido la línea más fácil de construir hasta el momento? Dejando de lado el primer tramo de la línea 1 cuya construcción se realizó en menos de 2 semanas, yo creo que le siguen las líneas 7A, su segunda versión, y la línea TA, ya que sus desarrollos tomaron poco tiempo y las estaciones fueron realizadas a partir de diseños propios sin investigaciones previas para obtener inspiración, aspecto que agilizó su construcción y en el caso de la línea 7A, las obras duraron menos de un mes. Para la línea TA, estuvo también el factor de que las estaciones fueron muy simples en su diseño. Por dar un ejemplo, estaciones como Chocolate y Acadizo tomaron menos de una hora en ser levantadas. Bushian me pregunta, ¿alguna vez pensaste que el STIR llegaría tan lejos? Honestamente no, aunque en el comienzo tampoco tuve claro hacia dónde iba a llegar. Todo esto comenzó como un simple pasatiempo y se acabó convirtiendo en una de las partes principales de mi vida durante casi los últimos 8 años. Creo que además del canal principal que tiene casi 15 años, no había tenido ningún otro proyecto tan longevo ni ambicioso.
Ha sido un proyecto al cual le he puesto mucho empeño, creatividad y ha contribuido de forma no irónica a mi formación. ¿Quién diría que un sistema con 4 estaciones lograría sobrevivir tanto tiempo después y que se acabaría convirtiendo en una red de 200 kilómetros y más y casi 30 líneas? Euxaro me hace la pregunta de ¿cuántos mods tienes? Contesté la pregunta de cuáles mods tienes en el video de preguntas frecuentes. Sin embargo, como se realizó hace casi 4 años, veo pertinente hacer una actualización. Actualmente tengo 61 mods. Desde ese video se han sumado los mods de Wall Clock Mod, Not Enough IDs, Up to Date Mod y Sushi Craft, además de que se han removido algunos. Chriskra 8867 quiere saber si es posible colocar shaders en el mundo. Es posible, de hecho lo intenté hace tiempo y no hubo tantos problemas de rendimiento, aunque el resultado no fue mucho de mi agrado. Quizá fue por los shaders en particular que escogí. MTSGF 2009 quiere saber cómo puedes soportar tu PC con tantas líneas. Yo supongo que esto se debe a sus especificaciones y debido a que le he asignado el 50% de la memoria RAM al juego, es decir 8 GB. Sin embargo, cada que empieza a volverse inestable el mundo o cuando la memoria empieza a quedarse corta, lo que hago es cargar el mundo con pocas regiones para que así se limpien los chunks que se habían estado cargando durante este tiempo. Opinión. Posturas sobre diversos temas. Doge Soviético quiere saber, ¿crees que algún día llegará un video que supere al de la línea 1 en vistas? El video de la línea 1 hasta este momento se trata de un caso atípico, puesto que desde entonces casi ningún video ha obtenido ni siquiera la mitad de sus vistas. Por lo tanto, y considerando la tendencia que ha tenido el canal últimamente, veo complicado que ocurra. Sin embargo, todo puede pasar. ¿Alguna cosa que no te guste de tu comunidad? Afortunadamente puedo presumir que tenemos una buena comunidad y los espacios en los que hemos estado conviviendo, como es el caso del servidor de Discord, han sido la mayor parte del tiempo espacios sanos y agradables. Por lo tanto, encontrar algo malo es complicado. Lo único que se me ocurre son algunos episodios puntuales en los que hemos tenido que llegar al punto de sancionar o expulsar a personas con conductas que fueron contrarias a las normas comunitarias. Sin embargo, han sido pocos casos. ¿Qué opinas del socialismo? Antes que nada quisiera aclarar que no soy ningún experto en el tema, por lo tanto si llega alguien que sí lo es y considera que lo que voy a exponer es incorrecto o impreciso, pido una disculpa al respecto. En la teoría, el socialismo, de forma utópica, y todos sabemos que las utopías son sueños irrealizables, propone un mundo donde sean los trabajadores los dueños de los medios de producción, donde no exista la propiedad privada, es decir, que todo pertenece al colectivo, aunque al final ese colectivo termina siendo únicamente el Estado. Un mundo sin clases sociales y por ende sin desigualdad, así como también que haya un Estado masivo que, además de controlar casi todo, provea a la población de todos los servicios y comodidades que se merece tener, como la educación, la salud, vivienda, trabajo, herramientas para desarrollar su trabajo, entre otras cosas. Todo eso en teoría podría sonar bien para algunos, pero desde el punto de vista, dada la cantidad limitada de recursos que la humanidad dispone y por la propia naturaleza de nosotros, considero que este modelo es algo inviable y prácticamente todos los países que lo han intentado implementar han terminado en la miseria. En los mejores casos abandonándolo, y los que no lo abandonaron terminaron convirtiéndose en regímenes autoritarios que han actuado incontables veces en contra de sus poblaciones, así como también han mermado los derechos humanos, libertades civiles y económicas y la democracia. Además de que varios de los planteamientos de la teoría del socialismo necesitan ir de la mano de lo anterior para poder ser aplicados. Entiendo que el capitalismo tiene varios defectos, sin embargo ha sido el sistema económico que, pese a sus errores, ha logrado perdurar adaptándose a los tiempos cambiantes y que ha proporcionado resultados a largo plazo. Desde luego que es posible corregir algunas cosas. Chilean Chris me hace la pregunta de ¿qué opinas del Metrobús de la Ciudad de México? Mis opiniones sobre ese sistema son mixtas. Por una parte, considero que ha sido una solución para la gente que lo usa, sobre todo porque antes de la existencia de sus corredores, el transporte que había era deficiente y la colocación de un BRT mejoró las condiciones de dichos sitios, aunque afectó la operación de varias avenidas al reducir los carriles. Sin embargo, siento que tiene bastantes problemas, muchos ocasionados porque la mayoría de las líneas de ese sistema fueron construidas como sustitución de rutas de sistemas de mayor capacidad, como es el caso de la línea 1 que fue construida en lugar de la línea 10 del metro. Debido a que los estudios y planes maestros llegaron a la conclusión de que la demanda estimada justificaba la construcción de una línea del metro, es evidente que meter un sistema de menor capacidad implicaría que este se saturaría y por lo tanto no podría operar en condiciones óptimas, cosa que sucede en casi todas las líneas al formarse grandes colas en hora pico y la necesidad de tener que esperar varios autobuses antes de poder subirse, algo que sucedería menos con un tren. Otro aspecto que no me agrada de este sistema es que a nivel de tiempo y comparándolo con el metro, resulta ineficiente porque su desplazamiento está regido por la semaforización vial, cosa que genera demoras.
También destaco los problemas de logística que se reflejan en la frecuencia de llegada de autobuses. Hay líneas donde, en el peor de los casos, las esperas son mayores a 10 minutos, y ello, cuando uno tiene prisa, hace que esa solución de movilidad se vuelva un problema u obstáculo. En fin, poniéndolo todo en una balanza, me parece que es un sistema que tiene muchas áreas de oportunidad, pero no ha sido bien implementado. The Metro Rail me pregunta: si pudieras crear 3 líneas del metro, ¿cuáles serían sus terminales y recorrido? Más que líneas completamente nuevas e independientes a las que aparecen en los planes maestros, me gustaría hacer algunas adaptaciones a las que aparecen en ellos. Esto es, la línea 10 del metro seguiría en Avenida Insurgentes, pero en vez de llegar a Eulalia Guzmán, la llevaría más al norte, ya fuera hacia La Raza, Autobuses del Norte o, de forma más ambiciosa, hasta Tenayuca. Fusionaría a la línea D del plan maestro de 1996 con la ampliación norte de la línea 4 para que ésta tenga un trayecto de Martín Carrera a Ojo de Agua y Coacalco. Elevaría la categoría de la línea 2 del tren ligero de Constitución de 1917 a Chalco y la convertiría en metro. Esas son algunas de las ideas que tuve en el momento de hacer esto. Obviamente habría que hacer un estudio más riguroso para determinar la mejor opción en cada caso. De forma adicional, modificaría el proyecto de la línea 4 y concretaría su ampliación al sur, ya sea a Mexicalcingo, Santa Ana, Acoxpa, Vaqueritos o de forma más ambiciosa hacia Xochimilco. La pregunta de Matías Rayo ATCP es: ¿crees que deberían subir la tarifa del metro de la Ciudad de México? Hablando de forma objetiva, yo considero que es necesario hacerlo debido a que, con el valor actual de 5 pesos, el sistema no se da abasto. Es una tarifa insuficiente. La pregunta es, ¿a cuánto debería subirse? Ya que, si bien el poder adquisitivo no es el mismo que en 2013, cuando se cambió la tarifa por última vez, y considerando que hubo una devaluación en el Inter, sigue habiendo gente a la que gastar 1 o 2 pesos más le representaría un gasto considerable, aunque obviamente no se compara con lo que cuestan los autobuses en otros estados, donde pueden llegar a costar hasta 15 pesos. Debería actualizarse la tarifa, también tomando en cuenta que modos de transporte como el Metrobús, Cablebús y Trolebús elevado tienen tarifas mayores a las del metro, a pesar de que sus necesidades son diferentes e incluso me atrevería a decir que menores. No obstante, hay un gran problema, y es que tomar esta medida tendría un gigantesco costo político que prácticamente nadie está dispuesto a tomar. Tan solo hay que recordar lo que pasó en 2010 y 2013, cuando el boleto subió a 3 pesos y 5 pesos respectivamente. Hubo un gran rechazo por la población y salió peor porque a largo plazo no se observaron las mejoras que prometieron a raíz del aumento. Tendría que explorarse la mejor manera de hacer este aumento, a lo mejor de forma escalonada, tomando en cuenta que la política de los últimos 23 años ha sido evitar hacer ajustes de este estilo. Quizá podría explorarse la posibilidad de establecer varias tarifas o niveles de subsidio con base en estudios socioeconómicos que en teoría deberían hacerse para la asignación de programas sociales, porque si bien yo no tendría problema en pagar más, hay mucha gente que no la tiene tan fácil. ¿Qué opinas del Trambús de Monterrey? No tengo una opinión formada, ya que por más que busqué no encontré mucha información al respecto. Una disculpa por ello. ¿Te gustaría que regresaran los trenes de pasajeros en México? Desde luego que sí. He tenido la fortuna de conocer sistemas de otros países tanto de forma presencial como mediante investigaciones en línea, y siempre me he quedado con la pregunta de ¿por qué aquí no tenemos de eso? Desgraciadamente se dejó de caer dicha infraestructura en el siglo pasado, pero de retomarse algún día, pienso que hay muchas áreas de oportunidad para poder diseñar algún equivalente a redes como el JR que tienen en Japón y su ambiciosa y amplia cobertura, además de todas las bondades que tienen los trenes respecto a otros modos de transporte. Lo veo complicado todavía debido a que ese tipo de proyectos deben ser planteados a largo plazo y requieren de muchos recursos, pero soñar no cuesta nada. Favar de Hedgehog me hace la pregunta de ¿cuál es tu red del metro favorita? De México, el metro de la Ciudad de México, aún con la decadencia y el estado en el que se encuentra, ya que es un lugar bastante especial para mí. Ha marcado buena parte de mi estilo de vida y cada aspecto de su construcción, diseño, historia y, por así decirlo, de su cultura y mitología me parecen fascinantes. Ojalá próximamente podamos volver a verlo brillar como era antaño. Del mundo, mis redes favoritas están entre la de Santiago de Chile, Londres, la de Osaka y la de Tokio. Kenny AFSTNI Origins me pregunta, ¿de alguna línea del plan maestro de 1996, cuál te hubiera gustado que se hubiera llevado a cabo? Si tuviera que elegir alguna, sin duda escogería la línea 10 del metro, la que correría por Insurgentes desde Eulalia Guzmán a Coihuilco. Esta línea me sería de mucha ayuda para poder ir de mi casa a la universidad, como buena alternativa a la línea 3 y también de paso para darle a la gente que usa la línea 1 del Metrobús un servicio más decente y eficiente. También me habría gustado ver la línea 2 del tren ligero de Constitución de 1917 a Chalco, aunque desgraciadamente ya conocemos en qué terminó ese proyecto. De manera adicional, me gustaría mencionar las ampliaciones de la línea 8 a Indios Verdes, la línea 7 a San Jerónimo, la 9 a Observatorio, la línea 11 pero quizá con otras terminales, y las líneas T3, T4 y T8. Alex Cés pregunta, ¿Trolebús elevado God? Como en más de una ocasión lo he dejado ver, no me parece que sea una buena obra, sino todo lo contrario.
Fue un proyecto que estuvo mal evaluado porque desde el punto de vista no hubo justificación alguna para invertir en la construcción de un viaducto elevado que fuera exclusivo para la circulación de trolebuses, teniendo suficiente espacio en la calle para haber destinado un par de carriles para él, o mejor aún, como marcaban los planes maestros, haber construido tren ligero o metro en un mejor caso. El simple hecho de que originalmente se planeara construir un tren en dicho corredor habla sobre la demanda esperada, la cual justificaba por mucho la instalación de un sistema de mayor capacidad. De hecho, a pesar de que la obra aún no llega a su terminal esperada, ya empiezan a verse serios problemas de saturación y largas colas. Asimismo, la obra fue entregada de forma incompleta, quedando pendientes estaciones y, peor aún, sin haber considerado aspectos de accesibilidad en las mismas y a nivel de calle. Por ejemplo, la falta de ascensores en funcionamiento o las escaleras eléctricas. Por esas cosas y más, considero que es un mal producto y debió haberse hecho otro transporte y en mejores condiciones. Y por si existe la duda, varias de esas cosas las digo con base en experiencia porque llegué a recorrer una vez para poder tener una opinión objetiva. ¡Viva la 4T! No me gustaría dar una respuesta muy detallada sobre mi postura, debido a que se trata de un tema polémico y siempre he buscado tener este canal alejado de intereses políticos. Además de que, debido a la forma en la que se han dado los hechos, decir si se está a favor o en contra de dicho proyecto político puede dar lugar a descalificaciones de los del bando contrario. No obstante, yo creo que por el tono que le he dado a varias respuestas de temas relacionados, se hace evidente la postura de que no estoy a favor de dicho proyecto. Las razones exactas no las comentaré, salvo que exista un gran interés de su parte, para que lo aborde en otro momento. Aunque si hay alguien de aquí que me siga en mis redes sociales personales, seguramente ya habrá visto varias de mis posturas al respecto. ¿Hagan más metro? Por supuesto, hagan más metro, pero ya. Que llevamos 11 años en una línea nueva y la ampliación que está en construcción aún no tiene para cuándo. @todos me hace la pregunta de ¿estás a favor o en contra del uso de las inteligencias artificiales en la vida cotidiana? Hace algunos meses mi postura hubiera sido distinta e incluso más ambigua, pero como en este tiempo estas tecnologías han evolucionado bastante e inclusive las he llegado a utilizar, sería hipócrita de mi parte decir que estoy en contra. Por ello estoy a favor de que sean aprovechadas, pero claramente de forma responsable y dentro del marco de lo legal y lo moral. Siendo bien utilizadas, pueden llegar a ser buenos asesores y complementos para el aprendizaje. Incluso, para saber si estaba contestando bien un par de preguntas de este video, llegué a requerir de los servicios de ChatGPT. También las inteligencias artificiales que generan imágenes son de ayuda para idear conceptos o simplemente por mero entretenimiento, como hemos sido testigos en el servidor de Discord. No obstante, todo esto tiene su contraparte y es ahí donde habría que tener cuidado. Por ejemplo, en la reducción de algunos empleos, el uso de estas herramientas en las estafas para suplantar identidad o la realización de delitos. Sin embargo, pese a que pienso que es necesario legislar y emitir regulaciones sobre su uso, estoy a favor de que este sea realizado de forma responsable, ya que, como el internet, es algo que llegó para quedarse, y sus ventajas serán de gran ayuda en actividades cotidianas e incluso ya se está viendo. ¿Sería posible que la Ciudad de México cambiase su modelo de urbanismo a uno similar al japonés con el tren como polo de desarrollo? No soy ningún experto en el tema, como he dicho en otras preguntas, pero desde mi punto de vista es algo factible y que dentro de unos 20 años ya no podría seguirse postergando o ignorando, tomando en cuenta las tendencias de edificación de nuevas viviendas en la periferia y la necesidad de trasladarse a centros de trabajo ubicados en el centro de la ciudad o en localidades cercanas a la Ciudad de México. Asimismo, tampoco podrá seguirse ignorando debido a la parte ambiental. Si bien cada vez habrá mayor penetración en el mercado por parte de los autos eléctricos, estos no estarían al acceso de todos por un buen tiempo, con lo cual los autos con motor de combustión seguirían siendo parte del problema de la mala calidad del aire que tiene esta ciudad, sin ignorar la presencia de otros agentes como la termoeléctrica de Tula. Ahora bien, ya comenté por qué sería necesario, mas no si fuera posible. En cuanto a ello, quizá imposible no sería, pero obviamente requeriría de mucha planeación a largo plazo por presupuesto, voluntad política, colaboración de la ciudadanía, pues muchas veces estos proyectos son frenados por la misma población, y de mucho tiempo. Además de que sería indispensable un cambio en la mentalidad de la sociedad para que más gente, sin importar su nivel socioeconómico, vea como posibilidad el trasladarse en trenes, y también en la mentalidad de la clase política, que al fin de cuentas pues son los que toman ese tipo de decisiones. También dejar esa visión centralizada en el transporte automotriz y dejar de ver el transporte público como un sistema de segunda o tercera clase. En fin, creo que ya me desvié un poco del tema, pero en resumen, haría falta cambiar muchas cosas, pero no sería imposible. Las preguntas ya para cerrar son ¿cuándo y cómo? Espero haber contestado esta pregunta de manera satisfactoria. ¿Qué debería hacer México para convertirse en una potencia mundial? Tampoco me considero experto en esto, pero haré mi mejor intento.
Como todo desafío o proyecto, se sugiere partir de un diagnóstico por medio de un análisis FODA. En el caso de México, por dar unos ejemplos concretos, identificar como fortalezas que tenemos una gran cantidad de recursos naturales al ser un país megadiverso, una buena parte de la población se encuentra en una edad productiva, con lo cual el gasto en pensiones y ahorros para el retiro todavía no representa un gran desafío, y tenemos un territorio con acceso a 2 de los océanos más relevantes del planeta. Oportunidades, pues que el país tiene una posición estratégica a nivel mundial al ser el vecino del sur de la mayor potencia, y ello nos permite tener oportunidades como el nearshoring, aparte de poder acceder a una gran cantidad de tratados comerciales con ese país y otros en el mundo. Esas fortalezas y oportunidades son solo la punta del iceberg si las comparamos con otros países que carecen de todo eso que mencioné. Cualquiera se preguntaría, ¿y entonces qué falta? De este modo, viene la parte fea del asunto. Las debilidades que se pueden enumerar, unas cuantas, son la desigual repartición del ingreso. A pesar de que nuestro país sea la economía número 15 del mundo, alrededor del 40% de la población sigue viviendo en la pobreza y el 9% equivale a pobreza extrema. La inseguridad y el narcotráfico son otro de los principales problemas a nivel nacional. Otras debilidades que añadiría son la falta de acceso a una educación de calidad por la mayor parte de la población, falta de acceso a la salud y a los servicios básicos, los altos niveles de corrupción, y por último, en amenazas se pueden enlistar problemas macroeconómicos a nivel mundial a raíz de la pandemia, las guerras que están ocurriendo en varios países, crisis de servicios, escasez de materias primas, entre otros, que al fin y al cabo nos afectan también. La cantidad de problemas que mencioné es también solo la punta del iceberg. Desde luego faltó mucho por mencionar e incluso varios aún no han sido identificados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un diagnóstico de todos los problemas que tiene el país y, de la mano de nuestras fortalezas y aprovechando las oportunidades, buscar la forma y la disposición de los recursos para solucionarlos. La cosa es el cómo. Lamentablemente, muchos de estos problemas requieren de años e incluso décadas para poder solucionarse. Sin embargo, parte de ellos pueden sobrellevarse colocando en el poder a gente capacitada en todas las áreas con el fin de elaborar una serie de políticas públicas de la mano de la iniciativa privada para atender esos desafíos. Comunidad de Granada 1297 me hace la pregunta de ¿qué opinas de la movilidad integrada? ¿Le integrarías al STIR? El concepto de la movilidad integrada me parece una buena idea. El buscar integrar a los modos de transporte que hay en una ciudad tan compleja como esta, buscando que estos tengan una identidad congruente entre ellos, un mismo método de pago y el desarrollo que han dado en los transbordos, creo que es un proyecto que valdría la pena conservar en el futuro. Aunque hay varios aspectos que deberían mejorarse, algunos no tan graves, como que se busque sí o sí el respeto estricto del manual de identidad, ya que es increíble que a esas alturas sigan combinando tipografías e inclusive, peor aún, que utilicen la versión pirata de esta, cuando se supone que debería pasar todo previamente por un control de calidad. También debe mejorarse el establecimiento de algunas conexiones, porque hay casos como el de Zapata y Pueblo Santa Cruz Atoyac, cuya correspondencia equivale a varias cuadras y ello hace que se vea como una conexión un tanto forzada, como es el caso del infame pasillo de correspondencia de Atlalilco. También revisaría la situación con las tarifas, quizá no buscar una única, pero sí evaluar si siguen siendo concurrentes con el tipo de servicio que se ofrece. En cuanto a la realización de algo así en el STIR, recientemente con la llegada de la nueva administración se creó el programa de movilidad de vanguardia que está buscando algo parecido que la movilidad integrada, pero respetando la identidad original de cada sistema ya existente. En este programa se creó la tarjeta MV que funciona en todos los modos de transporte que aparecen en ella y se está buscando realizar soluciones gráficas en las estaciones de correspondencia entre sistemas. Ranita Feliz Movilidad me hace la pregunta de ¿ves youtubers metroaficionados como SNT? ¿Qué te parece su contenido? Sonará contradictorio porque produzco contenido relacionado, pero casi no veo videos de YouTube o youtubers en específico, sino que utilizo la plataforma principalmente para escuchar música, puesto que casi todo el tiempo me estoy ocupado en mis proyectos y cuando llego a tener tiempo para ver videos, estos suelen ser de matemáticas, análisis de series que me gustan, noticias y política, entre otros. Por lo tanto no puedo opinar mucho de creadores de contenido de transporte que actualmente están vigentes. Lo mucho que puedo decir es que me da gusto ver que varios de ellos crean contenido que es útil para sus seguidores, en muchos casos con información que no se encuentra en ningún otro lado, y muchos de ellos han desarrollado comunidades robustas que cada vez crecen más, y creo que llegará un día donde esas comunidades sean de tal tamaño que puedan impactar en las decisiones administrativas de los gobiernos con respecto a la movilidad, lo cual haría que no se puedan seguir ignorando este tema como ha pasado con otros movimientos sociales. Hubo una época en la que veía este tipo de contenido, pero eso fue entre 2008 a 2012 y nuevamente por 2015. Varios de los youtubers que veía en esa época lamentablemente ya no hacen contenido de forma activa o han cambiado el género de este, como es el caso de Recotla 01 o Metro de FCLPT, o el caso de TMC, que me parece que lleva años desaparecido. ¿Qué opinas de los youtubers que construyen metro en Minecraft? Un poco como el caso de la pregunta anterior, no puedo opinar en específico porque no acostumbro a ver videos de este tipo, pero también me da gusto ver que haya más personas que hagan material así. Han realizado proyectos muy interesantes y ambiciosos que valen la pena ver.
Proyectos. Preguntas sobre el futuro o proyectos que pueda haber en mente. Doge Soviético me pregunta, ¿has pensado en dejar de subir videos alguna vez? En más de una ocasión lo he considerado, más en el canal principal que en este. En el caso del canal principal, debido a que lleva por lo menos 7 años en decadencia y porque ya no me genera las mismas emociones realizar el mismo tipo de videos que llevo haciendo los últimos 11 años. Estoy preparando todo para finalizar su ciclo este 2024. Sin embargo, por lo menos en este canal pienso seguir subiendo videos mientras siga siendo posible, redituable y me continúe gustando este contenido. Gabo me pregunta, ¿cómo se verían los trenes del Aerotren? De la siguiente manera. La pregunta de Juanito es, ¿has pensado en realizar alguna línea circular o una que comparta vías con otra? El tema de la línea circular ya lo había tratado en otra edición si no me equivoco y mi postura sigue siendo que en este momento no hay planes para ello, pero no por ello esa idea debería ser descartada por completo. Para una línea que comparta vías, al menos como parte del STIR no lo veo muy viable debido a que la naturaleza del sistema no lo permite. Sin embargo, a manera de rol existe un plan maestro de ferrocarriles de pasajeros en la región del sur, los cuales, entre otras características, tendrían algunas líneas que compartan estaciones y vías. ¿Harías un tren que comunique una ciudad cercana a la ciudad del mal? Materializarlo en Minecraft lo veo muy complicado por las distancias, limitaciones con los biomas, la topografía y el tiempo que necesitaría para ello. Pero como comenté en la pregunta anterior, hay un plan maestro de ferrocarriles que, en el rol, tendrían varias conexiones entre la ciudad del mal y ciudades cercanas. Euxaro me pregunta, ¿harías otra red del metro que no fuere el STIR? Si la pregunta va en el sentido de construirla en Minecraft, lo más probable es que no, pero como comenté en una parte pasada, en teoría en el rol está programada la implementación de nuevas redes en el país. Yutong ZK6180BEVG me hace la pregunta de ¿pondrías el trolebús elevado en la ciudad del mal? No lo haría porque me parecería absurdo invertir en una infraestructura de ese calibre para que al final únicamente circulen trolebuses. El gobierno de la ciudad del mal y de la región del sur nunca buscará escatimar los costos para brindar a la población una movilidad de calidad. ¿Harías un cablebús o algo similar en la ciudad del mal? Creo que ya había contestado esta pregunta, pero hay también una actualización que hacer. Hace tiempo lo pensé e incluso estuve investigando sobre mods para hacer algo fiel a la realidad. Pero además de que no todos estaban disponibles, el hecho de que la ciudad sea 100% construida en un mundo extraplano haría que la construcción de un teleférico no tuviese sentido al ser estos sistemas preferidos en zonas de grandes cambios de relieve. Alex S me pregunta, ¿agregarías más líneas o ampliaciones no planeadas al STIR aparte de las ya hechas? Por el momento considero que, con la actualización del plan maestro de 2018 presentada a principios de este año, el desarrollo a largo plazo de la red del STIR está cubierta y por ende no hay ninguna planeación para hacer más líneas de las indicadas allí. Sin embargo, como en la vida real suele haber cosas no planeadas, imposible no sería que en unos años sea realizada otra revisión, modificaciones u otros aspectos sobre la marcha, los cuales serían presentados en su momento. @todos, ¿quieres saber hasta qué punto de tu vida dejarás de hacer STIR? Una fecha en particular no la tengo, es muy difícil de saber. Es como preguntar a una persona si conoce su fecha de muerte y pues es algo que casi nunca se sabe, ¿no? Sin embargo, pues hay varios escenarios al futuro dependiendo de si sigo teniendo las ganas, el tiempo, los recursos y la dedicación que tengo para hacer este proyecto. En primer lugar, pues varios sabrán o no, pero ya estoy por terminar la carrera. Me faltan prácticamente, si todo sale bien, 6 meses. En 6 meses en teoría ya termino mis materias y por lo tanto lo que sea de mí dentro de ese tiempo es un misterio. Ahora sí que no estoy seguro todavía si voy a hacer algún posgrado. Todavía no termino de definir la manera en la que me vaya a titular. Y tampoco sé si para ese entonces ya estaría buscando un empleo o si en su efecto estaría haciendo otra cosa, ¿no? Es un misterio. Si para entonces sigo teniendo, pues digamos, el tiempo y todo lo demás, pues sí podría continuar todavía dentro de un año. Pero si no, pues lamentablemente esa podría ser una posible fecha en la que hasta ahí, ¿no? Ahora bien, si todo sale bien en los próximos años, en teoría el plan maestro estaría terminado por 2029. Si para ese entonces ya terminé todas las líneas y ampliaciones y sigo con muchas ganas, con todo el tiempo del mundo, continúa esta PC, sigue aguantando y todo eso, pues entonces ahí tendría que definir si renovamos el plan maestro, hacemos otras cosas o si ya hasta ahí lo dejamos. Ahora sí que una fecha en particular no estoy seguro que existan. Pero bueno, llevamos casi 8 años, han pasado un montón de cosas y aún así sigo con este proyecto. Entonces pues lo ideal sería esperar que por lo menos quedan otros cuantos años más para este proyecto, ¿no? Ya estaremos viendo en su momento. La pregunta de
Comunidad de Granada 1297 y Net Guerrero 1230 es parecida. Aparte del tren ligero, metro y aerotren, ¿habrá otro sistema? ¿Se integrarían otros tipos de transporte? Aparte de los ya mencionados, a manera de rol se está realizando la construcción de una red de trenes de pasajeros que será encabezada por el SNFC, Sistema Nacional de Ferrocarriles. Este plan contiene trenes de alta velocidad, nocturnos, de cercanías, servicios especiales y eventualmente también servicios de carga. Además de ello, existe el SAP, Sistema de Autobuses de Pasajeros, que es el equivalente a la RTP de la Ciudad de México, cuya profundización espero poder realizar próximamente. Ranita Feli Movilidad me pregunta: ¿algún día harías colaboración de construir líneas del metro con otros youtubers? Sería una buena experiencia, no obstante, a pesar de que tenga los medios para que ello pudiera ser posible, no tengo el tiempo que me gustaría tener como para poder hacerlo. Entre el STIR, la escuela y otros proyectos personales que tengo, apenas puedo darme el abasto para dedicarles hasta el 70% a cada uno. Six Flags Roblox Group me hace la pregunta de: ¿harías un interlineado o una estación de correspondencia en plataforma compartida? Un interlineado posiblemente no, salvo los proyectos de ferrocarriles ya mencionados, pero estaciones de correspondencia en plataforma compartida ya existen. Tales son los casos de Continentes y próximamente Campo Marte. No descarto que haya más en el futuro. Región del Sur. Preguntas varias sobre la Ciudad del Mal, Región del Sur y más allá. Matías Rayo ATCP quiere saber: ¿por qué hay regiones en la Ciudad del Mal? ¿Siguen vigentes las comunas? Para términos prácticos, ambos conceptos se refieren a lo mismo: espacios con extensión de 512 por 512 metros o 32 por 32 chunks, solo que el término región es aspecto técnico al ser el formato que maneja Minecraft Java en sus archivos de mundo, mientras que el término comuna es de índole político. Sería el equivalente a un barrio o colonia como se le conoce en México. Sin embargo, a grandes rasgos, las comunas son regiones y viceversa. Depende del contexto en el cual estemos hablando. Cabo quiere saber: ¿cómo ha mejorado la seguridad en la Ciudad del Mal? La seguridad en la ciudad fue un problema agudo durante la primera década de este siglo y parte de la década pasada. Sin embargo, gracias a programas y estrategias que se han aplicado con las administraciones recientes, este problema se ha ido superando, reduciendo índices delictivos y aumentando la percepción de seguridad en casi toda la ciudad. Faber the Hedgehog quiere saber: ¿cuál fue el mejor y el peor año para la región del sur? La historia del país ha abarcado bastantes años como para poder elegir un par de estos, y también depende a quién le preguntes, ¿no? Pero si tuviera que elegir en los peores años, han sido sin duda aquellos en los que ha habido crisis políticas y económicas, como fueron los años en los que hubo conflictos entre bandos liberales y conservadores entre 1770 y 1820, las tensiones entre orientalistas y constitucionalistas en los años 1857 a 1861, la crisis de la guerra surcorelandesa entre 1921 y 1930, la crisis económica de 1950 que culminó con la llegada de la dictadura comunista de 1954 a 1952, el golpe de estado de 1982 con el cual Hans Perrón se hizo del poder hasta 1995, los peores años del chavismo de 2007 a 2015 y de forma más reciente 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19. Para los mejores años podría pensarse en las épocas prósperas y estables como el periodo de 1796 a 1804, los mejores años del orientalismo de 1830 a 1845, la época reformista del 1874 a 1906, la época de avances sociales entre 1934 a 1948 y de forma más reciente la época decente del chavismo de 1997 a 2003 y los años 2017 a 2019 cuando empezó a salirse de la crisis del final de la época de Chamo. La pregunta de The Young Legacy y Eric Raccoon Team Infierno es parecida. ¿Quién fue el primer presidente de la región del sur? El liberal Claude Campa de 1756 a 1760. Como se mencionó en otra ocasión, él junto con Kelm Iturbe fue el que consumó la independencia de Cupalia. Durante los primeros meses como nación independiente, ambos junto con otros independentistas establecieron un gobierno provisional cuyo acuerdo final fue realizar elecciones para ver quién encabezaría el primer gobierno. En estas elecciones ejercidas por voto indirecto mediante un colegio electoral, resultó ser Campa el vencedor y, como dicen, el resto es historia. Juanito hace la pregunta de: ¿la Ciudad del Mal ha sido sede de algún evento internacional? Aún no lo he definido para los eventos del pasado, pero me gustaría que en el futuro pudiera darse ello. De hecho, ya se está trabajando en infraestructura para poder albergar eventos así. Mike-chan quiere saber cómo serían los autobuses del Malobús. Los últimos dos diseños fueron los de 2012 y 2015, que se ven como se muestra a continuación. La pregunta de Busian es: ¿cuáles son los estados más visitados de la región del sur a nivel turístico?
Ciudad del Mal, Progreso, Valparaíso, Nuevo Melón y Fotorán. La pregunta de Yutong ZK6180BEVG es: ¿qué billetes y monedas tiene la región del sur? Esta pregunta la contesté previamente, pero en este caso también hubo una actualización. Recientemente el Banco del Sur renovó la imagen de todas las monedas y billetes en circulación, con lo cual se tienen estos diseños a partir de ahora. Kenny AFSTNI Origins hace la pregunta de: ¿existe una clase de autopista urbana como el anillo periférico de la Ciudad de México en la Ciudad del Mal? En la Ciudad del Mal existe el circuito exterior, que marca el límite de la ciudad con los estados colindantes y es el equivalente al periférico. Me gustaría eventualmente construir otras autopistas, además de la existente autopista elevada que conecta el aeropuerto con el circuito interior. ChrisCra 8867 quiere saber si existe algún himno en la región del sur. A la fecha en la que se realiza este video todavía no, pero podría haber en algún futuro cercano. Legion Legacy quiere saber en qué continente se ubica la región del sur. Primero que nada, olviden parte de lo que dije me parece que en la primera edición sobre una pregunta parecida, ¿no? Ya que han pasado muchas cosas desde entonces. Pero actualmente se encuentra en un continente llamado Americraft. Ned Guerrero 1230 pregunta: ¿cómo se elige gobernante en la Ciudad del Mal? Se elige por medio de una elección directa en la que participan las personas que están inscritas en el padrón. Estas elecciones se realizan cada 4 años y a partir de las elecciones de 2026 serán de 2 vueltas, cuya segunda podrá exentarse si el ganador obtiene más del 50% de los votos. Nuevo Leonés GeoMXN 6523 me pregunta: ¿la región del sur tiene constitución? Dar un ejemplo. Sí, la más reciente es la de 1983, promulgada durante la dictadura peronista, pero desde entonces ha sufrido una infinidad de reformas. Un ejemplo es la reciente reforma electoral en la cual se establece la segunda vuelta en elecciones presidenciales y para gobernadores, la formalización de elecciones primarias, implementación del voto electrónico, avances en la paridad de género, gobiernos de coalición, entre otros. Anónimo Ono Choir pregunta: ¿en la OMU piensan hacer eventos deportivos? Sin entrar en muchos detalles, ha habido algunos, cada uno realizado de manera diferente, ya sea en rol o de manera física en Minecraft de varios deportes. Personal. Pregunta sobre mi persona y semejantes. The Metro Rail me hace la pregunta de: ¿qué música te gusta escuchar? Dependiendo de cómo quieran verlo, mis gustos musicales pueden ser acotados o variados. Se dividen principalmente en 3: grupos de heavy metal y rock, otros géneros e inclusive uno que otro gusto culposo, y en tercer lugar, música perteneciente a bandas sonoras de videojuegos. En el primer grupo destaco grupos y artistas cuya música he utilizado en los videos largos, como son Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Exodus, Testament, Black Sabbath, Deep Purple, Anthrax, Slayer, Led Zeppelin, Nirvana, Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson, Queen, Primus, Stratovarius, Dio, Rainbow y System of a Down, siendo los primeros que mencioné los que más escucho. Otros de esos géneros que también escucho, pero en menor medida, son AC/DC, Aerosmith, los Beatles, los Doors, Diamond Head, Judas Priest, Linkin Park, etc. En el segundo bloque de tipos de música que escucho, destaco principalmente a Michael Jackson. Todo el material que hizo durante su vida marcó un antes y un después en mi persona. Lo empecé a escuchar hace aproximadamente 14 años y realmente me fascina. También hay grupos y artistas de otros géneros que escucho, como es el caso de Metronomy, Part of Stellar o, de forma culposa, un grupo sudafricano de electro rap llamado The Antwood. Estos de forma principal. Por último, en la parte de música de videojuegos, tengo un repertorio de aproximadamente 4000 canciones que escucho de forma regular, música de juegos de Nintendo y otras compañías, como son los Marios, la música de la saga de Donkey Kong Country compuesta por David Wise y Evelyn Fisher, la cual es toda una joya, de Sega, la de los juegos de Sonic, específicamente de Sonic 3 and Knuckles. También disfruto mucho de la música de Toby Fox, quien es la mente maestra tras Undertale y Deltarune. La música de Splatoon, Skull Monkeys, Shovel Knight y un largo etcétera también forma parte de lo que escucho. Como espero haberlo dado a notar, la música ha sido una parte muy importante de mi vida. Escucharla es de mis actividades y pasatiempos preferidos y me acompaña en mi vida casi todo el tiempo. Agradezco mucho que me hayas hecho esta pregunta porque ya tenía ganas de contestarlas. ¿Tienes novia? Pregunta Luis Movilidad, Ciudad de México. Lamentablemente no, y nunca he tenido. Gabo me hace la pregunta de ¿cómo te has sentido? En el momento en el que fue la convocatoria para este video, no tenía muy claro qué responder a esta pregunta. Sin embargo, debido a que en este lapso de casi 5 meses han pasado muchas cosas en mi vida, puedo decir que, sin dar muchos detalles, en estos momentos me encuentro mejor, mentalmente más estable y preparado para lo que sigue. Fueron meses bastante complejos y complicados para mí, por numerosas experiencias que estuvieron fuera de mis manos, pero afortunadamente poco a poco me he estado recuperando. ¿Qué momento te ha sido horrible en estos años?
Han sido varios los momentos que considero como horribles y lamentablemente varios han ocurrido este año y la mayoría a raíz de la pandemia. Pero en resumen, en esos años he tenido accidentes, pérdida de seres queridos y experiencias que pusieron en riesgo mi vida. Eri Raccoon Team Infierno me pregunta: ¿qué idioma sabes hablar aparte del español? Después del español, el idioma que tengo mejor dominado es el inglés. Generalmente soy capaz de entenderlo escrito y hablado, aunque aún me cuesta trabajo hablarlo y escribirlo. Además de ello, tengo algunas nociones de portugués y hace varios años empecé un curso de japonés, pero no le di continuidad, por lo que solamente soy capaz de interpretar los silabarios de hiragana y katakana, además de unos pocos kanjis. Pushian me pregunta: ¿te han intentado estafar en alguna ocasión? Como tal, estafar, más allá de los típicos engaños de internet o fraudes por correo electrónico, pues creo que no ha habido muchas cosas, salvo una vez hace algunos años en la que estaba saliendo de la prepa. Luego ya me enteré que eso era un modus operandi y al cual varios sí les han torcido por caer en eso, pero pues era un señor ya de edad mayor que pues estaba pidiendo apoyo para que lo acompañáramos a cierta dirección para ayudarlo a cambiar un cheque. En ese momento estaba solo y pues empezó a comentarnos su situación. Luego llegó otra persona y fue con la que empecé a desconfiar del asunto, porque tenía un tema como muy marcado de guión. O sea, el señor estaba diciendo algo y y la otra persona, el que llegó, diciendo: no, sí hay que ayudarlo. Y pues obviamente ese tono, pues dices: no, se me hace que esto no es en serio, ¿no? Entonces hice lo que pude para zafarme. Y pues ya después me enteré que es un modus operandi, porque pues te llevan a una calle alejada del lugar en el que estás, donde ya no hay nadie y ya sé que te asaltan o les dejas tus cosas y ellos se van y cosas así. Entonces pues creo que ha sido la única vez. Y bueno, recientemente también, no cuenta tanto como estafa, pero logré librarme de un intento de asalto en el que, pues, sin dar muchos detalles, el señor en cuestión, el sujeto, intentó generar confianza haciéndome algunas preguntas que podía contestar, aunque en todo momento me mantuvo alerta, por lo que cuando empezó ya a hacer lo que iba a hacer, logré escaparme del lugar. Claro, me lastimé, pero logré salvarme. Kenny AFSTNI Origins pregunta: ¿cómo organizas tus tiempos para hacer tus actividades diarias, hacer el STIR e ir a la escuela? En principio suelo pensar desde días antes cómo organizaré dichos tiempos para cada día con base en las actividades que tengo pendientes y la prioridad que tiene cada una. De manera ideal, todo el tiempo que tengo después de regresar de la escuela es el que en teoría organizo, buscando intercalar actividades académicas con las del STIR, o en su defecto hacer el intercalado para las horas del día. Tipo, a esta actividad le dedicaré 1 hora, a esta otra 2 y así. Además de que, cuando son varios los pendientes en la escuela y en los proyectos, suelo hacer listas de estos, la fecha límite para así acomodarlos en la agenda e irlos tachando conforme son realizados. Además de que también, como en más de una ocasión lo he mostrado, el propio STIR tiene su programa de actividades a mediano plazo, el cual se realiza al principio de cada mes, tomando como referencia 2 meses después de dicho mes. Ahora bien, todo esto suena en teoría muy bien en papel. Lo malo es que muchas veces tiendo a procrastinar, o debido a que las jornadas escolares suelen ser muy pesadas porque duermo poco y debo levantarme temprano. Empezando en estos 2 días que estuve trabajando con el guión de este video, donde me estuve durmiendo hasta como las 3 de la mañana. A veces hay días en los que llego a mi casa y como no tengo energías para hacer casi nada, suelo estar bastante improductivo hasta que llega la hora en la que el sueño no me deja hacer nada más. No obstante, una de mis metas es cada vez organizar mejor mi tiempo. También tratar de hacer las cosas con la suficiente antelación para poder tener todo en equilibrio. Hemos llegado al final de este video. Espero que el resultado les haya gustado y que la espera haya valido la pena. En vista de la cantidad de trabajo requerido y las largas esperas, tengo que reflexionar sobre la continuidad de esta serie, al menos con el formato actual. No obstante, sea este el último episodio o si más adelante vaya a haber más o con otro formato, espero haber satisfecho sus dudas y decir que este video lo dedico a ustedes con mucho cariño. Ya que pues sí, a diferencia del resto del contenido que subo, pues este sí tiene un nivel de complejidad diferente. O sea, son varios días haciendo los guiones. También necesito de tiempo y espacio para poder grabar el audio, que son aproximadamente 1 hora seguida hablando. Todo esto quiero que sepan que lo hago con mucho cariño, porque todas estas partes han tenido muy buena recepción. Y también las preguntas que me han hecho me han gustado mucho contestarlas. Han sido cosas muy interesantes y que la verdad sí ha valido la pena todo el tiempo que le he dedicado a esta serie. Así que quiero darles muchas gracias por eso.
Si el video les gustó, los invito a suscribirse, si no lo han hecho, a dejar su me gusta, comentar qué les pareció, compartirlo para que este proyecto llegue a más gente y que la magia siga vigente, así como también seguir al STIR en Facebook e Instagram, donde cada que puedo hay contenido exclusivo. Hago una vez más la invitación a que se unan al servidor de Discord oficial, donde todos los días platicamos, pasamos el rato y compartimos avances de nuestros proyectos. Es gratis ingresar a ese servidor, solo necesitan crearse una cuenta si no la tienen, y el enlace está en la descripción. Sin más por comentar, les agradezco mucho por su presencia y les deseo que tengan felices fiestas y un feliz y próspero año 2024, que se cumplan sus metas y deseos, logren lo que se proponen y sobre todo que sean felices y capaces de enfrentarse a los retos que les depara la vida. He sido Pablo Cuchis y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego!